Bien, en este tutorial vamos a hablar algo que nos estaban consultando en el canal. Es cómo hacer una conexión en red de el programa Fácil Virtual con otras computadoras. Tenemos que tener en cuenta, antes de iniciar sesión, vamos a donde nos dice Archivo, Configuración de red, y acá nos aparecen todos los parámetros para configurar el programa en red y conectarlo con otras computadoras. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, esto se hace para que una computadora tenga la base de datos con los productos, precios y demás, y esa computadora le provea todos los datos a las otras computadoras que están conectadas en red. De esa manera va a ser una computadora que va a ser tipo servidor y las otras serían terminal. Notamos acá el tipo de nodo, configuramos cómo va a estar establecida la computadora, si va a ser servidor o terminal. Servidor, recordamos que es la computadora que tiene la base de datos, y terminal a las computadoras que se le conectan y se le brinda esa base de datos. Luego tenemos el tipo de servidor, va a ser server o web server, si se hace a través de internet. El puerto y la IP. Ya vamos a ver bien cuáles serían las configuraciones. Pero antes de hacer esta configuración de los parámetros, tenemos que establecer que la computadora que va a tener la base de datos tiene que tener una IP fija. Esto lo hacemos porque el router siempre está cambiando la IP y no va a permitir que podamos tener conexión con nuestro programa. Entonces, suponiendo que esta sea la computadora que va a tener la base de datos, vamos a Equipo, Red, Centro de Recursos Compartidos, y vamos acá donde dice Cambiar configuración del adaptador. En este caso yo tengo dos conexiones de red, porque tengo uno que es por cable y otro inalámbrico. Vamos a ir a la conexión por cable, picamos con el botón derecho y ponemos Propiedades. Luego vamos en donde nos dice Protocolo de Internet versión 4 y ponemos Propiedades. Acá notamos que está establecido por defecto de obtener una dirección de IP automáticamente. Nosotros vamos a picar donde dice usar la siguiente dirección IP, y ahora acá vamos a agregar los parámetros de esa IP. Teniendo en cuenta que es una IP fija, siempre se tiene que colocar dentro de estos parámetros: 192.168.1, y acá este lo podemos hacer variable. Podría ser, por ejemplo, 127. Lo podemos hacer dentro del rango de 127, 150, 135. Nosotros vemos dentro de esos parámetros. Luego, máscara de subred se coloca automáticamente, y puerta de enlace predeterminada volvemos a colocar los mismos valores que la IP. 192, 168, 1, 127. Recordamos que este número lo podemos modificar nosotros. Y ahí quedaría establecida la IP fija para conexión del programa. Ahora, si dentro de esa misma conexión de red nosotros estamos utilizando quizá un router para proveer internet a la computadora, tenemos que también establecer cuáles van a ser los servidores DNS. En este caso sería 8, 4 veces 8, sería el servidor preferido, y el alternativo sería 8844. Entonces, de esa manera dejamos establecida la IP fija en la computadora que va a quedar como server. Cerramos y quedarían establecidos los cambios. Para poder ver si nuestra computadora ha quedado con esa IP fija, vamos a Inicio. Aquí en el buscador colocamos CMD, símbolo de sistema, y acá colocamos ipconfig. En este caso a mí me aparecen las configuraciones de la red inalámbrica, pero si nosotros tenemos conectado un router y la consiguiente conexión por cable, nos va a aparecer acá directamente IP versión 4, y nos va a aparecer el número de IP que hemos establecido nosotros de manera fija.
esa conexión entonces quedaría en la computadora que va a ser server. Luego nosotros vamos a donde dice archivo, configuración de red, dejamos en la computadora que va a ser el servidor, lo dejamos como está, la que va a tener la base de datos, y la IP la dejamos como aparece por defecto. Es decir, que en la computadora que va a proveer la base de datos le dejamos esto así como está. Bien, ahora en la computadora que vamos a conectar en red, o en las computadoras que vamos a conectar en red, tenemos que hacer la siguiente configuración antes de iniciar sesión. Vamos a archivo, vamos a configuración de red, y ahora cambiamos el tipo de nodo. Ponemos terminal, es decir, que la otra computadora va a proveer a esta terminal los datos. Y acá, donde nos dice IP, acá sí tenemos que colocar la IP que dejamos fija en la computadora que es server. Bien, entonces establecemos la IP fija y luego es la misma IP que vamos a utilizar para que se pueda conectar. Si no colocamos esta IP que hemos creado, que está en la computadora server, en las computadoras que quedan como terminal, no se va a poder hacer la conexión y por lo tanto el programa no va a funcionar. Entonces le damos guardar y ya quedan las configuraciones hechas. Luego, cuando iniciamos sesión, tiene que abrir el programa directamente. Si después de hacer esta configuración el programa no se abre, nos va a aparecer un cartel indicando de que hay un error y nos va a abrir la configuración de red nuevamente. Tenemos que tener en cuenta que la IP de la computadora tiene que ser la misma que ingresamos a las computadoras que quedan como terminal. Bueno,